Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo venimos avisando desde hace bastante tiempo, pero después de las últimas declaraciones de Zelensky publicadas en su cuenta oficial de Twitter, el asunto está más claro que nunca. Ucrania planea atacar la central nuclear de Zaporilla y está activamente preparando el terreno para ello. No voy a haceros el cuento demasiado largo. Vamos con las declaraciones de Zelensky, en las cuales obviamente acusa a Rusia de lo que todavía no ha ocurrido y de lo que a todo esto han negado incluso desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero en Ucrania no parecen haberles hecho demasiado caso y siguen con las mismas advertencias que ya sabemos perfectamente a qué llevan. Ya sucedió en Novaya Kajovka, donde, os recuerdo, Ucrania perpetró un ataque que terminó en nada más y nada menos que toda una catástrofe humanitaria y medioambiental. Desde Occidente obviamente no han dicho aún a día de hoy absolutamente nada al respecto, pues los que lo han cometido y lo saben perfectamente son sus hijitos ucranianos, pero ahora nos estamos enfrentando a una catástrofe de mucho mayores dimensiones. Asegura Zelensky: ahora tenemos información de nuestra inteligencia, la ucraniana, se entiende, de que el ejército ruso ha colocado objetos que parecen explosivos en el techo de varias unidades de energía de la planta de energía nuclear de Zaporilla. Repito, el Organismo Internacional de Energía Atómica este hecho lo ha negado rotundamente y por ello fue criticado por el gobierno de Ucrania. Tal vez para simular un ataque a la planta, quizás tengan algún otro escenario, pero en cualquier caso el mundo no puede dejar de ver que la única fuente de peligro para la planta de energía nuclear de Zaporilla es Rusia y nadie más. Desafortunadamente no hubo una respuesta oportuna y en gran escala al ataque terrorista en la central hidroeléctrica de Kajovka, lo cual, repito, ya añado, de mi parte, se debió básicamente a que este ataque fue perpetrado por Ucrania. Y esto puede incitar al Kremlin a cometer nuevos males, y esto puede incitar a Ucrania a cometer nuevos males. Es responsabilidad de todos en el mundo detenerlo. Nadie puede quedarse al margen, ya que la radiación afecta a todos. Pues sí, efectivamente estamos en un escenario, yo diría que bastante peligroso por varias razones. En primer lugar, la cumbre de la OTAN de los días 11 y 12 de julio se acerca peligrosamente y hasta el día de hoy Ucrania no ha tenido prácticamente ningún avance medio importante sobre el terreno. Todo lo referente a cómo va avanzando la situación en el frente lo podéis encontrar en mi canal de Telegram, liusibaya, o @liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales, y de vez en cuando os haré algún tipo de informe para actualizar esta información. Pero vamos, a grandes rasgos, de momento Ucrania no ha conseguido alcanzar ni siquiera mínimamente ninguno de los objetivos que se ha propuesto en esta contraofensiva, y para la cumbre necesita algún tipo de resultado o bien algún tipo de factor que desvíe la atención de dicha cumbre de la falta de esos mismos resultados. Un factor importante en este sentido obviamente podría ser una catástrofe radioactiva. Eso por un lado. Por otro, obviamente Rusia, que es la que controla a día de hoy la central nuclear de Zaporilla, donde, por cierto, yo misma estuve hablando de hecho con los trabajadores, y podéis encontrar este reportaje en la lista de reproducción que se denomina Donbass. Podéis verlo y ver por vosotros mismos qué es lo que dicen esas personas que trabajan en la central y cómo temen que Ucrania vuelva a ese territorio o pueda atacarlo de alguna manera. Pues Rusia, obviamente, controlando la central y teniendo la situación, valga la redundancia, bajo control en términos generales, no tiene ninguna razón para montar este circo que además afectará mayoritariamente al territorio
ruso, o sea, anterior a la anexión de los territorios de Donbass, o el territorio de Donbass propiamente dicho, que ahora también forma parte de la Federación de Rusia, lo cual a todo esto encajaría perfectamente en el plan ucraniano occidental de no dejar en esa región absolutamente a nadie en pie. Os recuerdo que llevan con este conflicto desde hace más de 9 años, bombardeando constantemente a la población civil de Donbass. De esto también tengo recogidos innumerables testimonios y su plan es básicamente pues vaciar a esa tierra de personas, o bueno, decir personas en realidad es ser bastante generoso, puesto que para ellos esta gente prorrusa ni siquiera muchas veces posee, ¿no?, cualidades humanas, así que simplemente quieren que allí no quede nadie, que ellos se queden en el territorio y por lo tanto los recursos naturales que en él se encuentran. Y por último, habría que mencionar quizás uno de los hechos más importantes de toda esta historia, que también tiene que ver con que la contraofensiva de Ucrania no está avanzando según lo previsto, y es que realmente Ucrania está perdiendo muchísimo equipo, mayoritariamente occidental, y sobre todo y por encima de todo muchísimos soldados. Las pérdidas de esta contraofensiva, que se inició el día 4 de junio, rondan ya los 30.000 soldados que se haya podido calcular. Obviamente, muy probablemente sean muchísimo mayores. Esto quiere decir que Ucrania no podrá aguantar así durante mucho tiempo, y si no aguanta, o sea, si no pone a esa gente a disposición de Occidente, dejará de recibir por un lado dinero y por otro lado armas. Todo este cuento ya lo conocemos, pero esto se traduce en que la única salida para la supervivencia tanto del régimen ucraniano como de Zelensky personalmente es escalar el conflicto hacia el infinito, es decir, pasárselo directamente a la OTAN. Hoy la responsabilidad está sobre los hombros de Ucrania, pero si mañana se produce una catástrofe de las dimensiones de la central nuclear de Zaporilla, será la OTAN la que tendrá que entrar en juego, y por lo tanto Ucrania ya no tendrá ninguna responsabilidad ni ninguna necesidad, y en general muy probablemente Ucrania pase a un segundo plano y pueda tomarse ese respiro que tanto necesita, aunque no sabemos exactamente si le puede valer en la situación tan terrorífica en la que se encuentra a día de hoy en cuanto a pérdidas de equipos y también humanas o no. Pero sea como fuere, lo que definitivamente necesita es pasar la pelota al tejado ajeno. Y en este sentido, muchos me habéis preguntado qué es lo que se puede hacer para que estos hechos no se produzcan. Bueno, Ucrania hará lo que considere oportuno. Obviamente Rusia ya ha informado de que se han conseguido repeler varios ataques contra la central nuclear de Zaporilla. Mientras yo estuve allí hablando con los trabajadores, pues también se denunciaron bombardeos constantes, ataques constantes contra la central. Estamos hablando muy probablemente de un ataque que se realizará con drones y muy probablemente con algún tipo de misiles, igual incluso occidentales, en calidad de bomba sucia, para tratar de camuflar el ataque en sí. Repito, no se puede hacer gran cosa, pero hay algo que sí está en nuestro poder, que es tratar de compartir esta información con la mayor cantidad de personas posible, puesto que si a Ucrania no le sale a cuenta realizar este ataque, al final tendrá que desistir de sus planes. O sea, el único arma que tenemos en nuestro poder a día de hoy para impedir una catástrofe nuclear es básicamente hacernos cargo de que la información sobre la posibilidad de que este ataque se produzca llegue a la máxima cantidad de personas posible.